El doctor Gafet Méndez López es médico cirujano general, médico especialista en medicina familiar, maestro en ciencias médicas con campo de conocimiento en educación en ciencias de la salud por parte de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. También es profesor de diplomados en educación médica, exprofesor de la especialidad de medicina familiar y asesor de tesis de posgrado, con líneas de investigación en el campo del residente como educador y evaluación por competencias en ciencias de la salud. Actualmente es jefe de área médica de vinculación educativa en la Coordinación de Educación en Salud, autor y coautor de artículos y libros relacionados con evaluación en ciencias de la salud y el médico residente como educador. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias por tener interés en el tema que vamos a desarrollar aquí con mis compañeros, colegas expertos en el área, y permítanme presentarlos y agradecer su participación del doctor Bernardo Hernández Prado. Él es director de la Escuela de Salud Pública de México, del Instituto Nacional de Salud Pública. Es licenciado en Psicología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en Psicología Social de la London School of Economics, doctorado en Ciencias de la Salud y Comportamiento Social de la Escuela de Salud Pública de Harvard, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, cuenta con 115 artículos publicados en revistas con arbitraje. Del 2009 al 2011 se desempeñó como director del área de salud reproductiva del Centro de Investigación en Salud Poblacional del Instituto Nacional de Salud Pública. También es profesor afiliado del Instituto de Métrica y Evaluación de Salud de la Universidad de Washington, donde trabajó en proyectos de evaluación de 2011 a 2022. Recibió el premio Miguel Bustamante en el año 2005 del Instituto Nacional de Salud Pública, para quien pido un aplauso, por favor. Asimismo, quiero agradecer y presentarles al doctor Okuda, quien es director ejecutivo y CEO del Centro Educativo Avanzado de Medicina y Simulación, vicepresidente asociado de la USF Salud de la Universidad de Florida, líder reconocido internacionalmente en educación y capacitación clínica basada en simulación. El doctor Okuda actualmente es el director ejecutivo del Centro de Simulación y Aprendizaje Médico Avanzado. También se desempeña como el primer director ejecutivo del programa de simulación de educación interprofesional de la US Health y es profesor de medicina de emergencias en el Departamento de Medicina Interna de la Universidad del Sur de Florida. En su función como director ejecutivo, lidera la Dirección Estratégica General de CALMS, aprovecha sus fortalezas existentes, identifica nuevas oportunidades de crecimiento y supervisa las operaciones diarias. Muchas gracias, doctor, por su participación. Asimismo, quiero presentar al doctor José Rogelio Lozano Sánchez. Él es médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, maestro en psicopedagogía clínica, con orientación psicoanalítica, egresado de la Universidad de León, España, profesor de embriología humana y técnico académico asociado C, de tiempo completo definitivo, profesor en la Facultad de Medicina de las asignaturas de Integración Básico-Clínicas 1, Salud Pública, Docencia en Medicina, Enseñanza-Aprendizaje de la Medicina, La Felicidad, Reflexiones Filosóficas y Psicológicas, profesor adjunto de la especialidad de Urgencias Médico-Quirúrgicas, profesor de tesis en el Centro Médico Naval, Armada de México, UNAM, profesor titular del Diplomado en Enseñanza de la Medicina y profesor de maestría, coautor del libro Evaluación de Competencias en Ciencias de la Salud. Pido un aplauso para él, por favor. Sirva esta presentación para identificar la pluralidad de quienes conformamos este panel para hacer el abordaje del tema que hoy nos ocupa. En este sentido, quisiera empezar el tema planteando una situación de salud importante. En el mundo se viven problemas de salud importantes que rebasan
la solución que hoy plantean las facultades y las instituciones de educación en salud en todo el mundo. En ellos se plantean que las enfermedades no transmisibles, como son la diabetes, el cáncer y las enfermedades cardíacas, afectan por lo menos 70% de las causas de muerte anuales, lo que representa 47 millones de personas. 47 millones de personas mueren anualmente por estas enfermedades no transmisibles. Sin embargo, no se identifica una solución única, no se identifica una solución hacia una sola dirección, y estamos hablando de estas enfermedades que son no transmisibles, bajo el entendido que las enfermedades transmisibles pareciera que habían sucumbido. Sin embargo, mismos datos en el 2021, la OMS vuelve a emitir alertas en donde las enfermedades de transmisión, como sería VIH, malaria y recientemente el tema de COVID, se vuelven un problema también de problema de salud mundial. Quiero plantear esta situación para entrar al tema. El pretender hacer un abordaje lineal de los procesos de salud de enfermedad se ha convertido insuficiente y hemos encontrado la necesidad, o se ha planteado la necesidad, de justo tener una visión más plural, más incluyente, que nos permitiera dar soluciones a este tipo de problemas. La multidisciplinariedad, la interdisciplinariedad, que va a ser el tema que abordaremos el día de hoy, emerge como un concepto que es necesario para darle respuesta a estos problemas complejos, problemas de salud en donde las respuestas y las propuestas de atención a estos problemas no son suficientes. En ese sentido, este concepto emerge más o menos hace unos 80 años, es un sociólogo quien lo plantea por primera vez y justo tiene la intencionalidad de dar respuesta a la complejidad de los problemas y también tiene la intención de cómo incluir otras ciencias que están también encontrando problemas con soluciones no sencillas y que obligan a esta visión más incluyente. En ese sentido, es que quiero planteo la pregunta para ustedes y asimismo quiero ahora mismo exponer la siguiente pregunta a nuestros compañeros del panel. Y sería, ¿qué es la interdisciplinariedad y qué no es la interdisciplinariedad en el campo de la educación en salud? Sin duda, escucharlos va a ser grato y para ello me gustaría, doctor Rogelio, si nos pudiera hacer una aportación al tema. Me puso en el primer escenario abordar los conceptos y voy a usar parte de mi habilidad de otra disciplina. Si lograron escuchar, siempre que vamos a los congresos no escuchamos todo el currículum que tienen los ponentes. Queremos ya que nos digan algo. Entre lo que mencionó el doctor Jafet, yo hice la maestría en psicopedagogía clínica con una orientación psicoanalítica. Eso me llevó a estudiar actualmente el budismo. Y dicen, ¿qué tiene que ver el psicoanálisis con el budismo? Pues yo no lo sabía, pero tiene que ver mucho. La pregunta que nos hace el doctor Jafet se mete en 3 rubros. Si la vemos así como la enunció, dice, ¿qué es la interdisciplinariedad y qué no es la interdisciplinariedad? Dije, casi esta es una pregunta de concurso, ¿sí? Distinga usted tal cosa de otra que no lo es. Entonces es un primer cuestionamiento. El segundo es el campo en el que se ocupa. ¿Para qué se va a usar? ¿Para qué aprendemos lo que se va a aplicar o no? Y dice, en el campo de la educación en salud, y bueno, pues me puso en el orden de aparición el doctor Rogelio. Entonces yo voy a usar mi habilidad de otra disciplina y les voy a pedir que se pongan, solamente voy a usar 60 segundos de ustedes, ¿sí? En 60 segundos se van a colocar como yo lo estoy haciendo. Háganlo, por favor. Sus pies deben de estar en el piso.
Procuren dejar sus cosas abajo para que sus manos descansen en sus pies, en los muslos, para que sea más exacto. Ahí pueden colocar sus manos. Pueden cerrar los ojos o no, estamos en un lugar muy seguro. Yo para llegar aquí me interrogaron como 3 policías. ¿Sí? Entonces estamos seguros. Entonces no se van a perder sus cosas. Ahora, vamos a respirar durante 60 segundos y no van a pensar en nada, solamente en su respiración. No modifiquen su respiración. Procuren que si se distraen con algo, porque la mente es bien curiosa, vuelvan a su respiración. No se peleen con las cosas que vengan encima. Ahí voy. Muy bien, tiempo consumido. Seguramente, no lo puedo hacer porque estoy muy lejos de ustedes, seguramente no dejaron de pensar en todo lo que les preocupa. Si ya comieron, pues ya no va a haber comida en qué preocuparse. Pero si dejaron algún pendiente en su casa, seguramente están pendientes de eso. Dense otros segundos para hablar con el que está al lado y conceptualizar la salud, porque está imbrincada en la pregunta. Háganlo unos segundos. ¿Qué es salud? Pueden hablar hasta con los que no conozcan, se vale. Muy bien, dejemos hasta ahí el ejercicio. Ahora, alcen la mano los que pensaron en salud en relación a un fenómeno histórico. Alcen la mano los que pensaron o hablaron de la salud como un fenómeno religioso. Muy bien, 2. Alcen la mano los que lo pensaron como un fenómeno social. Muy bien, ya nos vamos enriqueciendo, ¿sí? Alcen la mano los que se encuentren enfermos. Muy bien, gracias por confesarse, ¿sí? Algún padre diría, tengan confianza en mí, los voy a curar, ¿sí? Entonces, fíjense, hablar de la salud y hablar de su complejidad nos lleva de la mano al concepto de interdisciplinariedad. Es un fenómeno complejísimo. Me haces pip si me paso de los minutos, sí, por favor. Sí. El primero que se me vino a la mente después de revisar a varios autores, me gustó una doctora que se llama Paula Ziegler, que me dice que es un fenómeno de conjugar. Y dice uno, ¿cómo que con la interdisciplinariedad conjugo? Pues sí, porque es un efecto de mi acción al comunicar mis ideas. Fíjense, vamos a conjugar el verbo ir. Es uno de los verbos más irregulares. Si lo digo en presente, yo voy, nosotros vamos.
Si lo digo en pasado, yo fui. Si lo digo en futuro, yo iré. Si se fijaron, hubo uso de varias palabras o varias letras que no aparecieron en el verbo ir. Nunca dije yo ir, tú ir, solo que estuviéramos aprendiendo otro idioma, hablaríamos de esa manera. Conjugar el verbo quiere decir transformarlo, unir elementos para poder tomar una acción, pero implica movimiento, movimiento para tomar decisión. El solo hecho de ir implica una motivación, un deseo. El fenómeno de la interdisciplinariedad implica que identifiquemos primero cuál es nuestro objeto de estudio. Y ahí nos vamos con la salud, que ya ustedes ahorita lo estuvieron brevemente discutiendo, y hemos visto que la salud es un concepto poco aprehensible, poco objetivizable. Y si no lo puedo tocar, hemos hecho intentos por darle, desde un enfoque positivista, darle una posibilidad de ser observado, de ser medido, de ser cuantificado, y aquí vino toda la estadística para conocer el fenómeno de salud. Pero aún así llega nuestro paciente y les expresa alguna idea que no tiene nada que ver con la epidemiología. ¿Sí? Aquí estoy con el doctor Bernardo. Y no se puede saber que sea objetivo el que diga, pues a mí me duele. No sé cómo explicarlo, pero a mí me duele. Y por cierto, me acaba de abandonar mi esposa. ¿Le dolerá más el problema que tiene de tipo orgánico o le dolerá más el problema que tiene de tipo psicológico o psiquiátrico? ¿O está pasando por una etapa de divorcio o de infidelidad? ¿Sí? Y eso lo llevan al consultorio. Bueno, la interdisciplinariedad aquí viene a aparecer, a conjugar los esfuerzos del objeto de estudio con todas mis teorías, mis hipótesis en las que yo puedo percibir el fenómeno. Este sería un concepto cercano a lo que sería la interdisciplinariedad. Lo que no es ni siquiera volteo a ver al otro, ni siquiera miro otras teorías, ni miro otros modelos relativos a cómo observar el fenómeno de la salud. Y no abordé lo de educación, pero lo vamos a abordar más adelante. Muy bien, doctor Rogelio. Gracias, doctor Rogelio. Doctor Bernardo, si nos apoyan con la diapositiva, por favor, la primera. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación, por participar en el evento y en esta mesa. Bueno, siempre es bueno hablar después del doctor Rogelio porque ya dejó el camino bastante allanado, ¿no? Y miren, yo agregaría un poco en seguimiento a lo que él ha mencionado, los problemas de salud, como lo vimos en este ejercicio que acaban de hacer, son complejos y es algo que no se puede solucionar abordándolo desde un solo punto de vista. Entonces, esto es realmente lo que ha tomado impulso en los últimos años, y no tan últimos realmente, en la investigación y en la educación en salud y en mi caso en especial en salud pública, ¿no? O sea, la idea es tratar pues de conjugar distintos enfoques para entender un fenómeno. Ahora, miren, a riesgo de caer en una sobresimplificación, hablaríamos un poco de tres niveles, ¿no? O sea, cuando hablamos de multidisciplinaridad, pues nos referimos de que hay un problema y estudiosos, estudiosas de distintas disciplinas lo ven, pero como que conservando sus métodos y sus supuestos. Los ven, puede haber un intercambio al final, pero como que cada quien mantiene un poco su línea, pero al menos ya hay una colaboración, ya hay un contacto entre distintas disciplinas. Cuando hablamos de interdisciplinaridad, sí damos como que un paso más allá, ¿no? Estamos hablando de una colaboración entre distintas disciplinas, ¿no? Y ya es como que un poco más ponerse de acuerdo en qué métodos se van a usar, cómo se pueden complementar los conocimientos generados. Y la transdisciplina va todavía más allá. O sea, ahí la idea es que nosotros tenemos un problema y
realmente mediante el estudio a través de distintas disciplinas es como construimos ese problema. Entonces, el objeto mismo de estudio va cambiando. Esto, pues les digo, por un lado es una sobresimplificación, esto es bastante más complejo que lo que yo menciono en un minuto, pero también sí quiero dar un poco pues la advertencia que es un campo de mucho debate, ¿no? Es casi como cuando lleva uno el coche al mecánico, ¿no? Que le dice, no, ¿quién te hizo esto? Está completamente mal, lo hubieran dejado como estaba. Eso no es extraño, ¿no? Cuando hay colaboración entre distintas disciplinas, cuesta trabajo llevar un consenso sobre los enfoques, sobre el trabajo entre las distintas disciplinas. Entonces, es algo que va en proceso, pero creo que la idea clave aquí es resaltar que nosotros queremos colaborar a través de distintas disciplinas. Y aquí voy a parar, porque si no, ya no vamos a tener que decir en las siguientes preguntas. Muchas gracias. Gracias, doctor Bernardo. Doctor Okuda, nos quisiera compartir desde su perspectiva, ¿qué es la interdisciplinariedad desde su campo de expertise? Thank you so much. Let me turn this off. First, I'm so curious. Everybody's sitting right in this section. Nobody else is sitting anywhere else. It's so interesting. But there are still folks sitting even up there. It's interesting to learn about why people make different decisions, and the perspectives that people bring. And I say that in the context of our conversation is because we've talked. I think Dr. Bernardo nicely articulated the differences between multidisciplinary, transdisciplinary, interdisciplinary, and when you talk about those areas, and this is where when I think back 20 years ago when I was doing my training, interdisciplinary was how do we have, for example, I'm an emergency physician work better, emergency department work better with surgery or work better with primary care, different specialty organizations, and because a lot of the care was not coordinated, they didn't necessarily understand, the needs of each of the specialty areas, and there was conflict, and ultimately wasn't in the best interest of the patient. Most recently, so that's sort of, if you think about, different sort of across specialty areas. But then most recently, in the US, we've been having a conversation around interprofessional as well. And so then if you take one of those areas, let's say emergency medicine, which is my area, even within emergency medicine, we're not necessarily working well together across the professions. So doctors, nurses, pharmacists, respiratory therapists, all of the different professions working together. And I think ultimately to have the best care possible for our patients, their family members, and their community, we have to do well inter and transdisciplinary collaboration, cooperation, but even within each specialty area, you have to have interprofessional understanding and collaboration so that you can really have the whole system work well. And so we work across competencies in interprofessionalism, the IPEC core competencies that we're trying to teach to our students across all of the different professions. The World Health Organization has established this as a priority. They've actually defined interprofessional education as two or more professions learning from and about each other. And so different than when 20 years ago when we were doing training, I might have a doctor teach me and they say, well, nurses do this, pharmacists do this, respiratory therapists do this. But it was from the doctor telling me as a student what those professions are. And that's not interprofessional. We have to have those professions, the experts, teaching us what their areas are. And if we're able to do that at the professional level, we're going to be able to work better together. And then ultimately, we're going to be able to collaborate across the different specialty areas and do true inter and trans disciplinary care. Thank you.
Sí, sin duda escucharles nos ayuda o nos remite a cómo empezábamos el tema. Los problemas de salud complejos obligan y hacen necesario justo estas visiones en donde la interacción de diferentes disciplinas para la solución de problemas comunes se vuelve cada vez más necesario. Y se alcanzó a plantear esta situación desde los procesos formativos hasta en el tema de la capacitación permanente de nuestro personal. En ese sentido, para darle un poquito de continuidad a esto, quisiéramos plantear el tema de las competencias transversales, que como versa nuestro tema, la sesión de hoy es la importancia de la multidisciplinariedad para el desarrollo de las competencias transversales. En ese sentido, ¿por qué promover las competencias transversales? Y lo hago a modo de pregunta simplemente para darle entrada a la siguiente pregunta. Pero realmente el que estemos el día de hoy volteando hacia promover otro tipo de habilidades, otro tipo de conocimientos que rayen más allá de esta visión positivista y biologicista de la medicina, sin duda se vuelve hoy muy necesario, ¿no? Y en ese sentido, quisiera plantear la siguiente pregunta a nuestros compañeros y sería, ¿cómo las instituciones de educación están planteando cuáles son los métodos, cuáles son las estrategias, los mecanismos por los cuales se están enseñando este tipo de competencias transversales para promover esta inclusividad, diría yo, del conocimiento dentro del campo de la salud? Para ello quisiera pedirle al doctor Okuda si nos puede compartir su opinión al respecto. Thank you so much. Sorry, I have to turn this off or it's very difficult. So at the University of South Florida Health, we establish a very big focus on interprofessional, interdisciplinary education for our students. And as I mentioned, we have 4 colleges: College of Medicine, Nursing, Pharmacy, Public Health. And then within those, we have certified nurse anesthetists, physical therapy and rehab, athletic trainers, et cetera. And what we decided to do was create multiple types of training programs for the students on the interprofessional education side. Every year, we have an interprofessional education day where we focus on a topic that's very complicated that without transdisciplinary collaboration, we really can't solve or move forward. And so, for example, in the US, we have a huge opioid epidemic crisis. And so what we brought together was we brought in not just physicians and nurses, but we realized that without social workers, without mental health professionals, we even brought in police and judges into this interprofessional day to really discuss how the different disciplines and experts can collaborate across to improve in this area. And what we find often when we do these topic days is that, we are working in these silos where, one group is going one direction, one group is going another direction, and we could do so much more if we truly collaborate together. And so we're trying to teach our students to understand that, as a physician or a nurse, you can't fix it by yourself. You need to really collaborate across disciplines. So other examples of interprofessional education days include climate crisis. So we had climate experts, and we talked about, how do we collaborate across disciplines. Another topic area we picked was globalization of infectious diseases. So we had a PhD virologist and other experts, again, teaching our students now, before they become doctors and nurses and other professions, the value of inter and transdisciplinary collaboration. Other areas that we focus on in education is when I studied medical school, over 20 years ago,
I studied with other medical students. I didn't study with nurses. I didn't know what nurses did. And then when I went to do training as a resident in emergency medicine, I still studied with my residents. And so, very much challenged in understanding across professions. And so what we've done also at USF is we've created simulations that are bringing in professions from other groups. So you have interdisciplinary, so you have medical students going into surgery or family practice or emergency medicine, but we also bring in nurses to go through these simulations around poverty or around long-term care, continuing care, so they can understand how each of the different groups and professions fit into caring for the holistic patient and family member. And what's really powerful is that they learn from each other and the power of each other. So when they graduate and they go into the community, they now are aware of the resources and the strengths of each of the different professions. And so if they need social work or mental health or other professions, they are aware enough to bring those individuals in. On the interprofessional practice side, so we have a big problem, at least in the US. A lot of our doctors and nurses did not train in an interprofessional environment, right? So you have a lot of doctors that just train as doctors and they're in their silos, and they're the teachers that are teaching our students. So on the interprofessional practice side, we're trying to teach our educators and faculty to understand the value and importance of interdisciplinary, interprofessional practice so that they can really then bring that back and teach it to our students. Thank you, Mr. Kura. Doctor Rogelio, quisiéramos escuchar su opinión al respecto, por favor. Pues también es un problema que tiene que ser abordado interdisciplinariamente. La inquietud que más me mueve a mí, y de acuerdo a mi experiencia sería yo muy anecdótico, es ¿qué le pediríamos a un plomero o un fontanero, como dicen en España? Que sepa cortar un tubo de cobre y que sepa usar un destornillador. Pero el destornillador también lo podría usar un mecánico o lo podría usar un carpintero. O sea, parece que esas son competencias transversales. Todo lo tienen que poseer. Pero el plomero tiene que ser experto en cortar el tubo de cobre y peor, soldarlo. Ahora ya se usa PVC. Me dirían, ya ni se usa el cobre. Bueno, déjenme con mi ejemplo de viejito. ¿Sí? Las competencias transversales siempre están presentes porque trascienden a todas las disciplinas. Yo doy embriología y genética, y en la clase anterior tuvimos el tema de fertilidad e infertilidad, que es un problema médico, pero también social y económico, ¿sí? Y también de espiritualidad. Quiero tener un hijo, no he podido. Entonces tiene muchos abordajes. Pero los alumnos en el grupo se pusieron muy contentos porque mi compañero profesor, que es el titular, les da mucha libertad. Yo diría que les da mucho libertinaje, pero está bien. Se logran liberar de las presiones de autoridad y confiesan todo. Hubo una chica en el grupo que confesó que tenía una relación sexual con un compañero, y el día que accedió a tener la relación, el chico no tuvo erección. Entonces yo le contesté, seguramente se espantó contigo, esperaba menos de lo que le podías dar. Entonces no te diste cuenta de la parte psicológica. Ahora le digo, ¿crees que la sexualidad es solo sexo o es algo más? Que está vinculada con mi materia.
Nadie puede tener un bebé si no se acopla con otra persona. Por lo menos no hay todavía el internet para lograr embarazar a alguien más. Bueno, pues tentado por esto y viendo el movimiento que hubo en el grupo, dije, les tengo que dar algo complementario, algo que como profesor me corresponde resolverlo, y les puse 2 documentos en Classroom. Uno de un filósofo que seguramente han de conocer ustedes, Osho, sobre el arte de amar. Y otro documento de una psicóloga de la Universidad de Barcelona sobre sexualidad más que sexo. Y claro, estamos en este momento en exámenes, por eso las chinches llegaron oportunamente, porque se han agarrado de las chinches para no querer ir a la facultad, para evitar ponerse a estudiar en serio y mejor quedarse en casa para repasar los exámenes que no logran resolver. Entonces yo les puse en el mensaje que leyeran estos 2 documentos, que aprendieran también que hay amor y que está acompañado también de otras cosas más que el puro sexo. Y son chavos, son jóvenes de 17 años. Entonces, pueden comentarme lo que quieran sobre el artículo que leyeron. Media cuartilla, no más, pero opinen sobre esos 2 documentos que les he dado. Pero también se vale decir que no han tenido tiempo o que no lo han leído, se vale decir todo eso. De hace 3 días a la fecha me han contestado, no tenemos tiempo, le confieso, estoy muy ocupado en mis exámenes de bioquímica, de anatomía y de otra más. Entonces, aquí es donde ocurre el fenómeno también de cómo la educación tiene que abordar una complejidad, y la salud de por sí es compleja conceptualizarla, la educación más, porque es un fenómeno eminentemente social, donde la justicia, la represión, la equidad de acceso a los servicios debe de estar contemplado, deben de ser temas de observación en el aula. El que un alumno llegue y no sepa leer y no sepa escribir correctamente sus ideas para transmitir un ensayo que le está pidiendo un profesor de salud pública o un profesor de embriología, o lecturas que son complementarias para su formación, implica que hay un problema educativo de trasfondo, que venimos arrastrando problemas de competencias transversales que no han sido abordadas en los procesos anteriores. Y aquí lo absurdo también es que como profesor digamos, pues no aprendieron a leer, pues yo no es mi culpa, es de donde vienen. No, perdón, pero no es de donde vienen. Nuestra responsabilidad social como docentes debe ser resolver con los elementos que tengo áreas que no me correspondieron, pero que yo las poseo porque he llegado a un nivel de maestría, o algunos profesores a un nivel de doctorado, que les puedo ayudar a que lean si no saben leer, que les puedo poner a que lean en clase para que sepan cómo se puede leer el Lachmann y cómo no es lo mismo el Lachmann que el Carson. Un lenguaje muy científico en el Carson, lleno de genética y de fundamentos bioquímicos, y el Lachmann con un lenguaje más sencillo, pero que también hay que ver cómo se lee, no es lo mismo. Y toda esta fenomenología nos hace reflexionar que así como de complejo es el concepto de salud y complejo es el concepto de salud, dos fenómenos que no son tan fáciles de aprender, de sujetar, de introyectar a nuestro cerebro, requiere de la participación del docente formado. El primer reto que tendríamos aquí de lo que hacen las instituciones de educación superior es formar a los profesores. Ese es un gran reto y probablemente ya esté invadiendo yo la siguiente pregunta. Pero lo que se ha hecho hasta este momento, por lo menos en mi experiencia en la Facultad de Medicina, durante estos más de 37 años, tenemos un plan de estudios actualmente que es el Plan 2010, que salió en ese año,
que tiene un enfoque, bueno, fuimos muy tímidos al diseñar el plan de estudios. Nunca ostentamos que es un plan de estudios por competencias. Nos quedamos en decir que era un plan de estudios mixto con una orientación progresiva al dominio y control de las competencias. Ha habido proyectos de supervisión y de vigilancia de lo que ha pasado. Hasta la fecha, y espero no sensibilizar a alguien que me escuche, no hemos logrado dominar un proceso educativo por competencias. No lo hemos podido hacer. Y he tenido oportunidad de recorrer varios puntos de la República y podría atreverme a decir que ninguna universidad del país ha logrado instrumentar un proceso educativo y evaluatorio por competencias, porque requiere de la formación de profesores, de la sensibilización del plan de estudios. Hasta la fecha ya debería de cambiarse el plan de estudios 2010. Sigue siendo tan vigente hoy como el del 2010. El problema serio es el proceso educativo tomado por profesores que no estén bien capacitados. Y por otro lado, aquí me voy al saltar al sector salud, también se requiere de una comunicación estrecha entre instituciones. El sector salud como prestadora de los servicios, pero como formadora de recursos humanos. Este instituto, por excelencia, ha sido famoso en la formación de recursos humanos para la salud, y no solamente del médico, de enfermeras, de enfermeros, de químicos, de bioquímicos, de distintas disciplinas del área de la salud. Que no olvido decir los fisioterapeutas, porque si no se van a molestar conmigo. Sí, también están incluidos en este proceso. Pero se requiere de una excelente comunicación y una interacción entre los proyectos educativos y los proyectos asistenciales para resolver una problemática cada vez más compleja. Tenemos el cambio climático, tenemos el problema de la pobreza en este país, tenemos el problema de la democratización de todas nuestras acciones, y esto está íntimamente ligado con el proceso de competencias transversales e interdisciplinarias. Muchas gracias, doctor. Doctor Bernardo, si gusta opinarnos sobre el tema, por favor. Nos proyectan la siguiente diapositiva. Con todo gusto, pues creo que nuevamente me va a servir poder ser el último en expresarme en este sentido. Y miren, como mencionaban mis predecesores, realmente la idea de una competencia es pues dotar a alguien de una capacidad para hacer algo, ¿no? Que sea competente para hacer algo. La Escuela de Salud Pública de México se ha movido a un modelo por competencias desde hace ya casi 20 años. Nosotros estamos certificados por el Consejo de Educación en Salud Pública de los Estados Unidos, y es un aspecto en el que ponen especial énfasis, pero no estamos del todo ahí, ni cerca, o sea, falta mucho, ¿no? Y es algo que estar trabajando continuamente. Miren, yo ahorita les voy a platicar un poco cuál es nuestro esquema, y en la última pregunta daremos más detalles de las estrategias, pero pues miren, en realidad estamos hablando en el campo de salud pública al menos de dos tipos de competencias, ¿no? Las que pueden ser generales o específicas a algún campo del conocimiento, que llamamos competencias profesionales. Y aquí pongo un ejemplo extraído al azar de uno de nuestros programas, ¿no? O sea, que al final de un programa nuestros estudiantes sean competentes para utilizar métodos, herramientas y recursos de investigación en la vigilancia, monitoreo y evaluación de necesidades de salud. Tiene que saber hacer eso, una capacidad técnica, ¿no? Pero realmente la formación requiere mucho más, requiere todo este cúmulo de competencias transversales que son comunes a distintos campos del conocimiento. Por ejemplo, liderazgo, gestión, perspectiva de género. Hay muchas cosas más que le tocan a todo mundo, y esas son las más difíciles de atender, ¿no? Si podemos ver la siguiente lámina. Miren, si nosotros vemos, y aquí pongo el ejemplo ahorita que llegue la lámina de nuestra maestría en salud pública, no creo que no va a llegar porque no veo a nadie. ¿Nos pasa en la siguiente lámina, por favor? No. Sé que es la hora de la comida, hay que ser un poco tolerantes. Pero miren, este es un ejemplo de nuestros programas profesionalizantes, y aquí simplemente lo que quiero mostrar es que
las competencias propuestas para un programa tienen que ser acordes con el nivel al cual está dirigido, al nivel de la audiencia a la que va dirigido el programa y la población en la que se espera tener impacto. Y las competencias que se quiere desarrollar van a ser distintas, ¿no? Por ejemplo, para gente que está más a un nivel operativo, hasta abajo de esta pirámide, bueno, nos interesa que ellos sean capaces de ejecutar intervenciones, evaluar resultados, muchas cosas que son muy operativas, porque esto va dirigido a personal pues que va a estar trabajando en la conducción de los programas. Hay un nivel intermedio táctico que nos interesa que sean competentes para programar, para diseñar programas, para ver su evaluación, y está mucho más dirigido a unos mandos medios, ¿no? La gente que realmente ve la operación de los programas, pero no está en el día ahí, sino más a un nivel un poquito más alto. Y por último, un nivel estratégico, que ya van a ser los altos mandos, donde nos interesa que tengan mucho mayores competencias en lo que es liderazgo y dirección, planeación, diseños de políticas y evaluaciones de impacto, a un nivel más macro. Entonces, sí, las competencias tienen que estar ajustadas a cada una de los niveles a los que queramos pegarle, pero no van a ser las mismas. Y en la siguiente intervención platicaremos un poco qué hacemos para tratar de atender cada una de las necesidades en estos grupos. Muchas gracias, doctor Bernardo. Pues sin duda hemos tratado de desarrollar dos conceptos que por sí mismos son complejos, pero empezábamos esta sesión enunciando un problema o problemas de salud que se tienen en el mundo, que son comunes y que el abordaje no incluyente sin duda nos puede llevar a no alcanzar a atenderlos, no atacarlos. En ese sentido, quiero pasar a la siguiente pregunta, y porque si bien estamos hablando de cómo integrar, cómo comunicar a las disciplinas sociales, a las disciplinas biológicas, etcétera, hoy día nos enfrentamos con la invasión de la tecnología, con la invasión de las áreas de conocimiento, del tema de migración, en donde finalmente estamos complejizando todavía más estos problemas de salud que se tenían. Y es por ello que la siguiente pregunta me gustaría que la desarrolláramos, en donde planteo cuáles son los desafíos para integrar las ciencias biologicistas, las tecnologías y las humanidades para el desarrollo de competencias transversales. Por favor, doctor Bernardo, si nos apoya. Ay, muchas gracias. Pues miren, un poco en continuación de lo que yo venía mencionando, ¿cómo le podemos hacer, ¿no?, para que realmente las gentes que nosotros estamos entrenando obtengan estas competencias transversales? Bueno, yo destacaría tres puntos, ¿no? Por un lado, tratar de mantener el enfoque de competencias a todos los niveles. O sea, si bien es difícil de implementar y no estamos al 100% ahí, sí es importante insistir, y el enfoque por competencias es un poco nuestro freno que asegura que todo lo que se incluye en un programa, si bien puede haber flexibilidad, va encaminado a generar alguna competencia específica. Evita que haya ocurrencias. Puede haberlas, pero pueden ser menores, pero tiene que haber una línea que nos indique qué competencias queremos satisfacer. Esto no solo a nivel de todo un programa, tiene que ser a nivel de cualquier actividad que se desarrolle en el programa, el desarrollo de tesis, prácticas profesionales, incluso cursos, unidades didácticas, tiene que quedar claro qué competencia quieren atender. Ahora, ¿dónde empieza el problema? Para algunas competencias técnicas, pues es muy sencillo. La capacidad para analizar datos estadísticos, pues en los cursos de epidemiología y bioestadística la podemos atender, esa competencia, y estamos bien. Pero las competencias transversales es mucho más complicado, ¿no? Y aquí es donde realmente tenemos que recurrir a enfoques al menos interdisciplinarios, si pudieran ser transdisciplinarios mucho mejor, para obtener estas competencias y empleando distintas estrategias didácticas, ¿no? Por ejemplo, estudios de casos. Y aquí va a venir mucho a colación lo que mencionaba el doctor Rogelio. Si no le damos las herramientas a los docentes para desarrollar esto,
pues pobres, los estamos poniendo en una posición muy difícil. Entonces tenemos que trabajar mucho en el entrenamiento a docentes para estas técnicas que permitan estos abordajes multi, inter o transdisciplinarios que nos permitan la consecución de estas competencias, especialmente las transversales, ¿no? Y por último, algo que tiene más como que ver con el estado mental, especialmente del cuerpo docente, que es mantener en mente que una competencia no se adquiere mediante una sola actividad. Van a ser las menos, pero en la mayoría de los casos, para adquirir una competencia hay que trabajarla desde distintas áreas y realizar distintas actividades. Entonces, esto es lo que realmente le va a dar coherencia a los programas y hay que tener un poco de paciencia, ¿no? El producto final se va a ver al final, pero realmente sí hay que tener en mente eso y ser flexibles pues a estrategias más colaborativas, que el estudiante sea más gestor de su conocimiento y entender que no todo se va a entender o aprender dentro del salón de clase, ¿no? Yo aquí pararía. Muchas gracias, doctor. Doctor Okuda, sin duda, en la plática previa ya un compañero comentaba o cuestionaba cómo en los centros de simulación, hablando de tecnologías y demás, hablaban de cómo se enfría la enseñanza de la medicina, fue el término de los compañeros, ¿no? En ese sentido, quisiéramos conocer su opinión al respecto. ¿Cómo integrar esto de las tecnologías, la comunicación y demás para el desarrollo de competencias transversales? Thank you. Thank you for that question. I really appreciate this conversation. I agree with the other panelists as well. I think, you know, it's very difficult to predict what other technologies, artificial intelligence has obviously been a big conversation, or other social situations, climate crisis, like, it's hard to prescribe, these are the things that we're going to teach our students and they'll make them more interdisciplinary. I think what's important is for us to teach students how to work together and how to ask the questions needed so that they can truly be interprofessional and collaborative. And I think we as faculty need to model behavior that shows that we are interdisciplinary and transdisciplinary. What I mean by that is, for example, we have artificial intelligence or artificial, that every college school is saying, oh, this is a big deal, we should be teaching this. But what's probably happening, at least in the US, is we're teaching how to utilize artificial intelligence for clinical practice, for education, for research, but within our own profession. So the doctors are teaching the doctors, the nurses are teaching the nurses, but it's the same topic. It doesn't have to be siloed into our different professions. And so what a wonderful scenario would be to have a doctor next to a scientist, next to a nurse, teaching a group of all the different professions about a topic that's common, technology, social behavioral issues, and teaching and then learning from one another, the faculty, and then showing the collaboration so that they can truly understand what it is like to be interprofessional or interdisciplinary. So I think, you know, teaching our students how to understand and collaborate, I think is going to be a big component of, as we get new technologies, new dilemmas, new issues that come up, we're going to really help them solve their issues. Muchas gracias, doctor Okuda. Sin duda, el papel que desempeñan los docentes para generar ambientes de aprendizaje pareciera ser hacia donde tendríamos que centrar muchos de nuestros esfuerzos. Doctor Rogelio, ya para cerrar, quisiéramos conocer su opinión al respecto, por favor. En la reunión del año pasado en Barcelona, en donde se reunieron los líderes de la educación superior en el mundo, se hablaron de muchos elementos. El que más me llamó la atención es que el mundo se enfrenta a una serie de problemas que debemos de abordar colaborativamente. Entonces este concepto nuevo, no se habló para nada de competencias durante todo ese congreso de Barcelona.
Hay documentos que están accesibles a todo el mundo en esta reunión de educación superior, pero un tema muy fuerte fue la colaboración. Y dejaron claro que no hay que confundir competencia con competir con el otro, ¿sí? Un problema seriosísimo a nivel conceptual es cuando le preguntamos al profesor, ¿enseñas por competencias? Y no les queda claro. ¿Evalúas por competencias? Que sería otro elemento muy fuerte para demostrar si realmente estoy enseñando por competencias, pues necesito evaluar, teniendo como referencia, si deseo, a la pirámide de Miller para explorar los tipos de habilidades, de conocimientos, de actitudes, etcétera, etcétera. Y lo desconocen la mayoría de profesores. Si no sé enseñar por competencias, menos voy a saber evaluar por competencias. Y me va a ser muy difícil contar con las evidencias que demuestren que este alumno o este egresado cumplió con las actividades profesionales confiables, ¿sí? Las APROC en español, ¿sí? En inglés se dice de forma distinta. Pero esas habilidades profesionales confiables habría que traducirlas a nivel del aula, a nivel del escenario clínico, a nivel de todas las dimensionalidades. Yo podría contestar sencillamente decir que hay muchas estrategias, la simulación, el ABP, el uso del portafolio. Por cierto, el uso del portafolio es multidimensional, aborda casi todas las habilidades y todas las actividades profesionales confiables de los egresados. Y es un recurso muy importante para poder evaluar las competencias específicas, tanto como las transversales. Pero no quiero dejar de insistir en que el gran desafío es vencer el celo disciplinario, que cada científico defiende su postura y no conjuga. Por eso usé yo la palabra al inicio, de la palabra de conjugar. Conjugar como acción, como movimiento, como abrirme para ver otras cosas. Yo en este momento, al inicio de la plática o del panel foro, capté su atención por el método que nos ha regalado el budismo o ahora el mindfulness, ¿sí? Pero ese ya es muy publicitario. La atención plena solo es una parte minúscula de todo lo que es la meditación budista, pero es muy útil. Por lo menos atrapé la atención de ustedes y lo hice sin usar mis habilidades de médico o de psicoanalista, no, tampoco. Fue un ejercicio muy sencillo. Se percataron que estaban vivos durante 60 segundos. Ay, sí, estoy respirando, mira qué rico. Y dejé estos pendientes, no, pero estoy aquí, estoy en la conferencia, estoy poniendo la atención al que está enfrente. Y bueno, recibí de reciprocidad un aplauso muy nutrido. ¡Qué padre! Usé otra habilidad en la que no me formé, pero que ha trascendido el campo disciplinario que domino, y esa misma acción que estoy usando con ustedes debo de replicarla en todas las aulas y en todos los escenarios áulicos. Independientemente de que haya muchísimos instrumentos para poder evaluar, pero tenemos que capacitar, insisto de nuevo, capacitar a los profesores para que sepan que no es complejo enseñar por competencias, que se requieren los instrumentos necesarios para poderlo hacer y que obligadamente me hace que vea la evaluación como un proceso permanente en los aprendizajes y de los aprendizajes, que es un nuevo concepto que se está manejando. Evalúo dentro del proceso de aprendizaje y evalúo los resultados como evidencias de aprendizaje y evidencias del cumplimiento de estas estrategias o de esta estrategia didáctica. Muchas gracias, doctor.
Y ya sobre el tiempo, quisiera agradecer la participación de nuestros ponentes, pero no sin antes agradecerles a ustedes el que hayan escuchado las aportaciones de nuestros ponentes, abordando dos temas que sin duda son complejos por sí mismos, pero como complejo es el proceso salud-enfermedad y los desafíos que ello representa. Y tenemos directivos, normativos de educación, y esto sin duda nos debe despertar el interés de cómo vamos a abordarlo. Y creo que el común es perder ese egoísmo que decía el doctor, de la disciplina, y empezar a abrir los ojos y empezar a acercarnos a otras más que sin duda tienen mucho que aportarnos, ¿no? Yo les agradezco su participación. Un aplauso para ellos, por favor. Agradecemos la valiosa participación del doctor Gafet Méndez López y sus distinguidos invitados y hacemos entrega de su obsequio y reconocimiento. Muchas gracias a todos.